por así decirlo. Vimos anteriormente lo que era teoría de fuego, cómo se comportaba el fuego, cómo apagábamos el fuego, cómo diseñábamos un sistema de extintores, ¿cierto? Porque vimos todo eso. A partir de acá vamos a ver es cómo funcionan ya los cálculos hidráulicos para las redes contra incendio. Entonces ya nos vamos a enfocar, ya no les voy a hablar de incendios, porque ustedes ya lo entienden, ya lo conocen y saben cómo se comporta, ¿cierto? Bueno, muy bien. También durante la operación de combate de incendios, con problemas del equipo de bombeo, disminución de capacidad de transporte de la tubería, en las pruebas de desempeño de las bombas, en la operación de camiones de bomberos, la revisa y me devuelve la parte de adelante. En el comando de operaciones contra incendios, que posiblemente algún día ustedes toque eso, determinación de capacidad de suministro de un sistema, en los simulacros de los PON, en los planes de operaciones normalizadas, en las pérdidas de presión, para calcular pérdidas de presión, la presión de operación de las máquinas contra incendios, la fuerza de reacción para aprender a calcular la fuerza de reacción que genera un chorro, el flujo que sale por las boquillas, el siamesado de líneas para disminuir las pérdidas, eso también se lo voy a enseñar, y etc. Aquí vamos a repasar un poquito un concepto que ustedes leyeron al principio de semestre, y es el tema de las propiedades extintoras del agua, ¿cierto? Ustedes hicieron algunos, creo que a un grupo les tocó una presentación sobre ese tema. ¿Cómo? Ah, sí. No pude, no, pero no trato a mí. ¿A quién le tocó? Entonces, Catalina, ¿no? primero que todo, el agua como agente extintor tiene una particularidad, que se encuentra en el planeta muy disponible. El 70% de nuestra superficie está compuesta de agua, ¿cierto? Entonces encontramos agua abundante y el agua por lo general la podemos encontrar en cualquier condición. Hay algunos sitios muy especiales. Por ejemplo, la ciudad de Lima no tiene disponibilidad de agua como la encontramos acá en Medellín. Tal, Francia. En Lima no llueve. Los techos de esa ciudad no están diseñados para la lluvia. Ellos tienen techo normal y se ven, parecen los techos de barro de acá y son inclusive hasta los mismos materiales, pero si llueve, ellos tendrían goteras, porque ellos nunca les ha llovido desde que se fundó esa ciudad. ¿Por qué no llueve? Porque las condiciones climáticas de esa ciudad no permiten. No, solamente en Lima. ¿Por qué? Porque están en un sitio donde la corriente de Humboldt, que va subiendo con una corriente fría, llega y se encuentra con las corrientes cálidas que hay al frente de las costas de Perú y Ecuador, y ahí como que hay un intercambio de calor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que el clima en ese punto sea muy seco, entonces nunca llueve y es muy frío. Es muy frío. Lima, que es una ciudad a nivel del mar, que podría ser de la temperatura de la costa, 37, 40 grados, es una ciudad de 12, 10 grados centígrados. Entonces a uno le parece muy raro, porque uno está acostumbrado que uno llega a una ciudad costera y el calor inmediatamente, y uno llega a Lima y es el frío como si estuviera en Cocotagua o en Río Negro. Entonces es una ciudad bastante extraña. Y en la medida en la que usted sube de nivel, en lugar de enfriarse, es que se calienta. O sea, si usted sube, sí, es lo contrario a lo que uno encuentra acá, que uno en la montaña sube y le da más frío, ¿cierto? Hasta que sube como hasta los 600 metros. Ya a partir de 600 metros en adelante, ya sí es normal, o sea, entre más sube, ya sí es más frío. Es una situación pues muy particular que tiene esta ciudad. Pero ellos tienen agua que baja de los ríos y que desemboca en el mar, o sea, tienen esa posibilidad. El agua se puede transportar fácilmente a través de ríos, de tuberías, de camiones, de mangueras, ¿cierto? Entonces uno encuentra el agua muy fácilmente, a diferencia de otros métodos de extinción de incendio, como por ejemplo el polvo químico seco. Entonces si yo tengo ríos de polvo químico seco, eso no es práctico, ¿cierto? Y además llevarlo tocaría en un extintor. El CO2, pues habría que almacenarlo y es un poquito más complicado, el agua no tiene esa dificultad. La otra propiedad que tiene el agua es que como el agua es de fácil limpieza, usted con un trapito seca o con una trapeadora o la escurre por el drenaje, entonces ya usted se quita el problema del agua. Imagínense, una vez un señor me decía que porque nosotros no apagamos incendios con tierra.
Y uno de los métodos que en las empresas, en las antiguas empresas, ustedes encontraban los planes de emergencia que tenían que tener un balde de arena para apagar incendios, cuando no era muy común pues, el uso de otros métodos. Pero usted se imagina en una sala de cómputo y entonces un incendio y usted le tiró un balde de arena y después cae con esa arena, ¿cierto? Y realmente sirve para apagar incendios. Sí. Entonces el agua tiene esa ventaja. Y por último, el agua tiene un poder calorífico muy alto. La capacidad del agua para absorber calor, para ella evaporarse, es lo que a nosotros nos interesa en los incendios. Porque ella absorbe todo el calor del incendio, se evaporiza, y entonces ya no lo tiene allí en forma húmeda, sino que ya se va a la atmósfera. Pues ya saben que el agua está compuesta por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Lo vimos en las reacciones en cadena, ¿cierto? Que se formaba agua en la producción del fuego. Para mí eso fue una sorpresa, que saber que el agua se formaba también en el fuego. Las interacciones entre moléculas de agua se hacen mediante los puentes de hidrógeno. ¿Ustedes vieron eso? Creo que fue en físico-química, ¿cierto? Sí, que se ven las moléculas de las combustibles y la forma de los Estos puentes de hidrógeno brindan al agua una estabilidad adicional. Por eso el agua es lo que llamamos químicamente es dura. El agua la llamamos que es dura o tiene una tensión superficial muy alta. ¿Qué es dureza del agua? La dureza del agua es la cohesión de estas moléculas, ¿cierto? La cohesión de estas moléculas. La dureza es esa capacidad de separarse de la molécula. O sea, son demasiado fuertes, entonces las gotas de agua son muy grandes. ¿Sí? Cuando usted habla de que el agua es dura, es muy difícil de formar espuma. Entonces usted le tiene que disminuir la tensión superficial con agentes químicos. Se le fa. Por favor. Con fa. Ahora, estos puentes de hidrógeno que son tan estables en el agua hacen que romperlo requiera una energía extra o una energía adicional, que es lo que le da las propiedades al agua para absorber calor. O sea, el agua siempre quiere vaporizarse, o sea, las moléculas quieren entrar en fase de vapor, pero se absorben toda la energía. Entonces, todo lo que usted toque que tenga agua es frío, ¿o no? Porque el agua está siempre permanentemente absorbiendo calor. Está absorbiendo calor para poderse vaporizar. Básicamente por eso. Entonces requiere el consumo de mucha energía. Entonces vamos a hablar del tema del calor específico. ¿Qué es el calor específico? Ustedes ya lo vieron, pero simplemente lo repasamos. El calor específico es la capacidad que tiene cualquier sustancia o cualquier material para almacenar energía interna en forma de calor. Entonces digamos que por ejemplo, un bloque de hierro, usted lo calienta y él se mantiene caliente por mucho rato. Entonces eso es lo que nosotros llamamos el calor específico. La capacidad que tiene determinado material para almacenar energía interna en forma de calor. Vamos a ver el calor específico de algunas sustancias. El calor específico se mide en kilocalorías por kilogramo por centímetro, por grado centímetro. El agua es el que tiene mayor calor específico de todas estas sustancias. El calor específico del agua es de 1 kilocaloría por kilogramo por grado centígrado. Eso quiere decir que usted se consume una energía equivalente a 1 kilocaloría para elevar 1 kilogramo de agua 1 grado centígrado. Esa es la medida patrón. Usted coge 1 kilogramo de agua y le quiere al agua subir 1 grado centígrado únicamente. No la quiere subir 20 o 30, sino 1 solo grado. Entonces se consume 1 kilocaloría. ¿Sí? Por cada kilogramo de agua se consume 1 kilocaloría. Ustedes conocen más las kilocalorías, de pronto las damas, en el tema de los gimnasios, la comida que uno consume y todo eso, ¿cierto? Acá no aplica, aquí no aplica. Pero lo van a aplicar más adelante. No sé. ¿Cuántos kilogramos? ¿Cuántas kilocalorías?
Esa es una buena forma de hacer dieta, Y ¿verdad? ojalá. Ah, ¿Quién va al gimnasio de acá? ¿Ustedes van al gimnasio? Claro. Son unas vagas, no hay nada. Yo sí voy al gimnasio. Yo. Yo sí voy al gimnasio. Bueno, ¿Ah? miremos otras sustancias. La parafina o el cloruro de calcio ya es del punto 7. El butano, punto 5. La acetona, punto 25. Miremos por ejemplo la madera, es del punto 40. O sea, la madera que la utiliza uno para resguardar el calor, sobre todo para construir casas en zonas frías, para que mantengan el calor. Solo tienen la mitad de la capacidad del agua para almacenar calor. O sea, es Los bastante. países que utilizan la madera para Las- mantener calor en las casas. Sí, la madera se utiliza en las casas en clima frío. Por eso en Estados Unidos no construyen como casas preparadas. Muy bien. Veamos por ejemplo el aire, es del punto 24. Miremos el dióxido de carbono, que es un agente destructor, es de 0,19. Entonces el dióxido de carbono para enfriar la llama no es muy eficiente. El acero es de 0,13. El acero es mucho menos y el más bajito de todos es el cobre. El cobre es metal. Calor específico es la capacidad de una sustancia para almacenar calor. ¿Sí? Entonces, el valor parámetro es, en el agua, por ejemplo, 1 kilogramo de agua, usted le quiere subir 1 grado centígrado, requiere 1 kilocaloría. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que llaman el calor de vaporización, que es otro concepto distinto. Como 1000 calorías ahí. El calor de vaporización ya no está asociado con subir la temperatura a 1 grado, sino de evaporar ese líquido. O sea, en el caso del agua, ¿cuál es la temperatura para hacer que el agua se evapore? 100 grados, 95, 95, 97. 95, 97 a esta latitud y esta altitud, ¿cierto? Entonces, digamos que ya no es subir un grado, sino subir 20, 30, 40 o 60 grados, dependiendo de la temperatura que tenga el agua. Si el agua normalmente está a 20 grados, para llevarla a 100 hay que subirla en 80 grados. Entonces yo diría que entonces necesitamos 80 kilocalorías, ¿cierto? ¿Sí o no? Para 1 kilogramo de agua. Entonces, calor de vaporización es el calor absorbido de una sustancia para realizar la evaporación. Entonces, por ejemplo, el agua la tenemos en estado sólido cuando está congelada, la pasamos a líquido y finalmente la llevamos a gas. El agua para que esté congelada es a 0 grados centígrados y para que se evapore es a 100 grados centígrados. No tengo ningún no tengo moneda. Calores de vaporización de algunas sustancias. Entonces aquí la medida ya es la misma, kilocaloría por kilogramo, simplemente le hemos quitado los grados centígrados. El agua, 539 kilocalorías por cada kilogramo. Entonces miren que ya se aumenta la medida. ¿Sí? El alcohol etílico es de 204, le requiere mucho menos kilocalorías. La acetona es de 124. Entre más alto necesitan menos kilocalorías. ¿Cómo? Entre más alto necesitan menos kilocalorías. El agua es el que más necesita calor para vaporizarse. Profe, no entendí lo de Ahí no estamos lo del calor específico, pues es la capacidad que tiene para enfriar. No, Para almacenar el calor calor. específico es la capacidad que tiene la o la sustancia para almacenar calor, ¿cierto? Entonces ella almacena calor y entre más almacene, entonces usted necesita más energía para poderle subir la temperatura. ¿Sí? De eso se trata. Entonces el agua es el que más necesita calor para usted poderle subir la temperatura. Pero recuerden que la temperatura de ebullición de las sustancias todas son distintas, no todas son a 100 grados. Entonces cada sustancia requiere un punto de ebullición casi siempre por debajo de 100 grados. El agua es la que más, creo que es el que más aguanta, el que más temperatura requiere.
Entonces, cuando usted compara todos esos puntos de ebullición, es coger esos líquidos y llevarlos a vapor, muy seguramente el calor que requiere es muy poquito. ¿Sí? Entonces, el calor que requiere para... No tiene grados centígrados porque no es por 1 grado centígrado, sino para llevarlo a la vaporización. En el caso del agua, pues hay que llevarlo así. En otras sustancias, quizás mucho menos. Por ejemplo, el propano a menos 30 grados ya usted la tiene en vaporización a menos 30 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente es muy costoso cocinar con agua. ¿Cocinar con qué? Cocinar con agua. Sí. Se demora mucho. Porque usted necesita entregarle demasiado calor al agua, consume demasiada energía para cocinar. ¿Entonces con qué El alcohol, por ejemplo. Voy a hacer una carne en vino. En vino. Voy a hacer una carne Más fácil en vino, ya. No, el primer bocado es Una panela, ¿cómo se llamaría? vino panela. Vino panela. Una panela. En teoría, si fuéramos a responder a la pregunta teniendo solamente en cuenta este cuadrito, pues sería más económico cocinar en tetracloruro de cartón. Pregunta de cierto nombre. Pero es muy tóxico. Ay, me pongo el tetracloruro de cartón. ¿Sí? Pero es que igual tendría que ser entonces en una olla hermética porque se va. O sea, Se evapora de una. Cuando yo cocino con vino, se me evapora el mismo de vino. Claro. Otra familia porque no se va a hacer. Y uno es la palabra. Yo no me dio lo cual decir. Y todo está crudo, entonces me va a poner mejor pollo crudo pues por el vino. Eso tiene Pero razón. guardientico. Pero digamos que Aguardiente, tequila. de las cosas que nosotros conocemos para cocinar es mucho mejor el aceite. El aceite sube mucho más. ¿Cuál es el problema que tiene? Voy a hablar un poquito de la clase de incendio. Voy a hablar un poquito No, nada. De cocina. de Asada temperatura. así a la nada. El carbón. Bueno, eso que dice usted puede ser cierto. Al carbón. Así a veces me cae. Cuando usted la cocina en agua, usted no sube a 100 grados centígrados, usted lo sube a 97. ¿Por qué se trata de cocinar los alimentos? ¿Ustedes saben por qué? Hay dos condiciones. Primero, porque cuando usted lo cocina, vaya a digerir mejor el alimento. Y para comer la cruda. Por eso, pues, para no... Para que el sistema digestivo digiera más fácil lo de los Para que no, porque es que nosotros venimos de un proceso evolutivo, por lo menos yo creo en el tema de la evolución. Nosotros antiguamente comíamos carne cruda, entonces era más difícil de digerir. Pero como ya nos hemos vuelto más sofisticados, más delicaditos, ya nuestro cuerpo no es capaz de asimilar alimentos crudos. Pero el pescado se come crudo, bro. Sí, no, y somos O sea, capaces. es pero mejor, no es demoramos crudo, más. es mejor porque tiene más nutrientes, sushi, pero sino los dientes no están para comida, para carne. No crudo, Los sino dientes que- son ¿sabes? vegetarianos. Los ácidos. Eso cuando hacen ese ceviche peruano y eso que es el pescado, que el limón y todo eso hace que el pescado se cocine, no necesita agua ni nada. Muy bien. Y la otra condición es que usted necesita matar las bacterias que se proliferan en los alimentos. Claro. Entonces, si usted va a pensar en el tema de bacterias, el agua no es el más eficiente de todos, porque no sube hasta 97 grados y luego se evapora. Ahora mucho menos el vino porque le evapora antes y el alimento le quedó crudo, ¿cierto? ¿Cuál es mejor? El aceite. Porque el aceite incrementa, para poder usted cocinar, el aceite está a más de 100 grados. Si usted cocina con aceite, para ir a 150 o a 200, o a menos, casi llegando a 200 grados, dependiendo de qué tan caliente esté. Por eso lo que esté frito le ha matado casi todas las bacterias, a diferencia de lo que esté cocinado. ¿Sí? Eso no cocina, eso no frita. Y por ejemplo, y cuando se con la clasificación, si hubiera 100 grados, son las manos de otro alimento tienen que permanecer un lapso de 100 grados centígrados. ¿Cuánto tiempo? Luego cuando uno cocina a la nada, pues Lo hace al Cuando carbón. cocina asado, claro, eso sí le sube mucho más la temperatura. Que está el rojo vivo. Pero El asado. en la parte exterior de la Hablando de asados, ¿cuándo vamos a hacer? Claro, el interior de No, pero es que no porque es que yo siempre hago la cabeza así. Karen, Bueno, ahora existen término otros medio. métodos, que es el tema del microondas. Ay, no, yo no El puedo. microondas sí puede subir la temperatura
más altas. Pero tiene unos costos demasiado altos. Profe, ¿cómo le Entonces, en conclusión, ¿para qué nos sirve nosotros esta información en el tema de incendio? Porque si usted le llegara a aplicar tetracloruro de carbono a un incendio, el tetracloruro requiere muy poquito calor, o sea, no absorbe casi calor del incendio. Y usted lo que necesita es bajar la temperatura. Para poder bajar la temperatura de un incendio, entonces échele agua, es lo que más requiere calor para vaporizarse. Entonces, al aplicar el agua, por eso es que se utiliza como agente extintor, porque es lo que absorbe inmediatamente todo el calor y ya usted puede detener el fuego cuando frío. Pues tiene más capacidad. Tiene mucho más capacidad, es correcto. En conclusión, ventajas que tiene el agua como agente extintor: mayor capacidad para absorber el calor que otros agentes comunes de extinción, inclusive que el dióxido de carbono. El calor de vaporización es muy alto, absorbiendo más calor del fuego, porque el calor de vaporización le pide que haya más calor que el fuego esté entregando para que pueda vaporizar el agua. A una mayor superficie de agua expuesta, más rápidamente el calor es absorbido. Entonces, ahí vienen unas teorías nuevas del water mix. El water mix lo que hace es pulverizar el agua también, aparte de que es desionizada. Entonces, cuando usted aplica un water mix a un incendio, la partícula de agua es muy pequeña, entonces ella lo que hace inmediatamente es absorber el calor Se evapora. y se evapora inmediatamente. Cuando usted aplica gotas de agua más gruesa, quizás el agua salpique y quede allí caliente, ¿cierto? Porque se demora más en evaporarse. En el water mix lo que hacemos es que la vaporizamos inmediatamente y entonces absorbe casi que todo el calor muy rápidamente. A presión, claro, altas presiones. Y una parte del agua se convierte en 1700 partes de vapor de agua. ¿Eso qué significa? Que puede desplazar el oxígeno. ¿Sí? Puede desplazar el oxígeno cuando usted, supongamos que usted aplique 1 metro cúbico de agua a un incendio, se convierte en 1700 metros cúbicos de vapor de agua. Esa es otra de las formas por las cuales el agua sirve para apagar un incendio, cuando usted llena de vapor un cuarto y lo que está desplazando es el oxígeno. ¿Sí? Y la ventaja mayor que tiene el agua es que está disponible en todas partes. ¿Qué desventajas tiene el agua como agente extintor? La alta tensión superficial impide que él penetre a pequeñas fisuras donde se está dando la pirólisis. ¿Sí? Pero para eso le echan cosas. Para eso le echamos el agente químico que es penetrante. Pero solamente con esa. Después del water. Agente químico. Water. También tiene eso. No, porque tiene que ser desionizado. El agua puede ser reactiva con ciertos combustibles y algunos metales. Es decir, usted le echa agua al potasio o al sodio, inmediatamente lo va a hacer explotar, lo va a hacer violentamente reaccionar. El agua, al ser transparente, permite el paso de la radiación. Cuando usted está teniendo un escudo de agua, permite que el agua pase de un lado al otro, entonces no es muy buena impidiendo la radiación, ¿cierto? Esa es una pequeña desventaja. El agua se congela a 0 grados centígrados, que es temperatura ambiente en algunos sitios donde hay estaciones, y ahí no hay problema de congelamiento, que no circule el agua por las tuberías, que ustedes ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, en el extremo, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en Canadá, cuando hay estaciones, entonces las redes de agua no pueden estar llenas de agua, porque si no se congela el agua y ahí sí no se impulsa, ¿cierto? Entonces, tiene una... Pero a eso le echan anticongelante. Pero no es, pues yo no me arriesgo a un anticongelante. El anticongelante se usa más que todo en los radiadores de los carros, ¿cierto? Yo no me arriesgaría a que una red contra incendio que me congele, así tengo un anticongelante, porque pues, es la vida de muchas personas, ¿cierto? Y usted no va a descongelar el agua con el incendio. Pero antes de caliente la tubería. Entonces lo que hace es o entierra las tuberías a 3-4 metros, donde allá no le da el frío, allá es más caliente, o la deja sin agua. Y el agua la almacena en un recipiente donde el se le mantenga a una temperatura de 2 o 3 grados centígrados, o sea que no se congele. Entonces, ¿qué se hace?
circulación o calefacción del agua de depósitos más fines para fines de protección contra incendios, adición de productos que rebajen el punto de congelación del agua o bien una combinación de los anteriores. Bueno, lo que la pregunta que tú estabas haciendo es las tuberías secas, o sea, yo instalo la tubería, no la lleno de agua, sino que el agua la almaceno por allí en un sitio donde no les ponga el frío, y aparte de eso le coloco puede ser una resistencia eléctrica que la mantenga caliente y todo y eso. Y cuando vaya para principal. Ah, no, pero es que ya cuando el pase ya está circulando, o sea, ya Mucho para velocidad. congelarse tiene que estar expresado durante mucho tiempo. Yo imagino 0 grados. Bernoulli. ¡Ay, Dios mío! Ay, qué. Bernoulli. ¿Quién es Bernoulli? ¿Cómo que no sabe quién es Bernoulli? Mecánica de fluidos, ecuaciones diferenciales, álgebra lineal. Matemático y físico de Suiza en 1738. Desgraciado. Formuló unos planteamientos Marica, hace el día que nació. que se basó ¿Cómo que desgraciado? las teorías que había redactado Leonard Euler. Euler. Leonard Euler fue el que fundamentó el que dio las bases Para para que matemáticas. Bernoulli descubriera pues todos los teoremas de los fluidos que para nosotros hoy en día el teorema de Bernoulli es tan usado y es tan común que lo pues es del día a día. Sin el teorema de Bernoulli no volarían los aviones, no habrían vuelos. Sin el teorema de Bernoulli no tendríamos sistemas de gas, No habría sistema de agua, sistemas de agua, no habría hidráulica, no habría carro. ventilación, no habría hidráulica. Carro, sí. ¿Qué dice el teorema de Bernoulli? Recordemos. La energía total del sistema de fluidos uniforme permanece constante a lo largo del fluido. ¿Sí? Estamos hablando de la energía. Y la energía es una ecuación que depende de qué? De la velocidad y de la presión. Entonces, si yo muevo una de las variables, la otra se altera para compensar de tal manera que la energía se mantenga constante. Y eso es lo que nosotros aplicamos en el teorema de Bernoulli. Entonces, por ejemplo, se puede mostrar que como consecuencia de ello, el aumento de la velocidad de un fluido debe verse compensado con la disminución de la presión. Entonces, cuando tengo un fluido en una tubería y le aumento la velocidad, lo que pasa con la presión es que inmediatamente se cae. Ahora, si yo le bajo la velocidad, la presión se me incrementa. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Este es un fluido que está estático, entonces la velocidad por aquí es ¿cuál? 0. 0. Aquí la presión es máxima. Es la presión máxima y esta presión es debida a la altura. Yo te les voy a explicar por qué. Pero cuando yo retiro el tapón, inmediatamente la velocidad es diferente de 0 y en ese momento la presión se me cae. Entonces, digamos la Pero cuando quita el tapón, sí, una tubería. no, pero eso es la aire libre. Y la presión no va a crecer con 0. La presión no va a Un vaciado No. tanto. Sí, puede caerse a la presión atmosférica. O sea, porque saber las presiones atmosféricas sería 0. Se vuelve 0. Tiende a 0. Entonces, básicamente es eso, porque la velocidad puede ser máxima. Entonces, en ese aspecto, nosotros conocemos el teorema de Bernoulli por este arreglo, por esta tubería. Tubo Por Venturi. el tubo Venturi. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Por aquí llevamos un fluido de una sección determinada y aquí me genera una columna de presión de este tubo, que es la presión que lleva el fluido. Inmediatamente le reduzco la sección. ¿Qué pasa con la velocidad? Aumenta la velocidad. Al aumentar la velocidad, ¿qué pasa con la presión? Disminuye. Y esa caída de presión es lo que nosotros observamos aquí en este libro. El teorema de Bernoulli o el sistema Venturi se utiliza para generar succiones, o sea, para generar presiones negativas, y succiona aire o succiona otro fluido. El teorema de Bernoulli en incendio lo utilizamos básicamente en los sistemas de los tanques de espumas para succionar espuma del tanque a través de un sistema de Venturi haciendo circular el agua para evitarnos el sistema de comprar una bomba adicional.
Básicamente eso. El teorema de Bernoulli también se emplea en las toberas donde se acelera el flujo reduciendo el diámetro del tubo con una siguiente caída de presión. Asimismo se aplican los caudalímetros de orificio, también llamados Venturi, que es lo que nosotros estamos viendo, que mide la diferencia de presión entre el fluido que va a baja velocidad que pasa por un tubo de entrada y el fluido de alta velocidad que pasa por un orificio de menor diámetro, por lo cual se determina la velocidad del flujo y por tanto el caudal, que básicamente se utiliza para medir el caudal. Y por otro lado tenemos la ecuación de continuidad. ¿Saben qué es la ecuación de continuidad? Sí, señor. La ecuación de continuidad o conservación de la masa es una herramienta muy útil para el análisis de fluidos que fluyen a través de tubos o ductos con diámetro variable. En estos casos la velocidad del flujo cambia debido a que el área transversal varía de una sección a otra. Entonces la ecuación de continuidad dice que todo lo que entra Tiene que salir. ¿cierto? El caudal siempre va a ser el mismo. El caudal siempre va a ser el mismo. Es correcto. Por eso cuando usted abre una llave, esta es una imagen de una llave de lavamanos, por ejemplo, al principio la sección es muy amplia, pero a la medida que se va elongando, va disminuyendo la sección, casi que se va convirtiendo En un hilo. como en un hilito. En un flujo laminar. Si se considera un fluido con flujo a través de un volumen fijo, como un tanque o una entrada y una salida, la razón a la cual el fluido entra en el volumen debe ser igual a la razón con la que el fluido sale del volumen para que se cumpla el principio de conservación de la masa. Entonces ustedes ya entienden muy bien la ecuación de continuidad, entonces vamos a seguir avanzando. Y empecemos a ver lo que nosotros llamamos como los principios que se manejan con la presión. Entonces los principios de la presión en este tema de hidráulica de incendios son varios. Entonces vamos a ver el primer principio. Entonces dice que la presión ejercida por un fluido es perpendicular a cualquier superficie donde el fluido actúe. Entonces si yo tengo un vaso, la presión siempre me va a actuar en sentido perpendicular a la superficie en la que el fluido está. Entonces si el recipiente es redondo, entonces la presión me actúa de manera perpendicular independientemente de la dirección donde ésta se encuentre, pero siempre lo vamos a hacer de manera perpendicular. Entonces, eso es lo que se conoce como el primer principio de la presión. A cualquier tipo. A cualquier superficie